Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario con respecto a lo que van a realizar en esta semana 3. Ok, desafíos es mucho hablar de desafíos. Después de la Segunda Guerra Mundial se presentan, por ejemplo, creaciones. Se creó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, justamente una organización que pudiera de alguna manera intervenir de manera pacífica para que los países en conflicto pudieran llegar a acuerdos pacíficos justamente, en vez de vivirse otra guerra mundial. Se supone que para eso se creó la Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, la parte de los derechos humanos. También es cierto que de por sí, desde la Revolución Francesa en exactamente, me ganaste la palabra. En 1789, justamente, evidentemente ya se hablaba de derechos humanos, fraternidad, igualdad, libertad, etc. Pero también se hablaba ya de progreso. En Francia se hablaba ya de progreso con esta Revolución Francesa. Orden y progreso. Pero también este orden y progreso tiene que ver con dos acontecimientos históricos importantes, que es la Revolución Industrial, por un lado, que muestra este avance tecnocientífico que ha existido, y por otro lado, el siglo de las luces. Este pensar, este razonar del individuo, de la persona, que lo hace diferente a otras especies, a animales, por ejemplo. El ser humano tiene raciocinio, tiene pensamiento, tiene razón, puede tener este razonamiento, y que de alguna manera también hace cuestionar esta parte de anteriormente, con justamente los imperios, los reinados, etc., se consideraba que el que estaba a cargo en el poder era justamente porque un poder divino lo había colocado ahí. Y obviamente en el siglo de las luces esto se cuestionó, este poder divino. Por eso esta cuestión de la ciencia peleada con la religión. No existe un poder divino, decía la ciencia, existe la razón. Y la razón es la que va a hacer que el ser humano piense de una manera lógica para poner a alguien en el poder por su decisión. Se habla ya de decisiones. Todo esto se
recupera en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué manera repercute esto en el mundo actual, al término de la Segunda Guerra Mundial principalmente? No sé si alcanzan a ver este mapa. Ok. Desafíos. ¿Qué encontramos como desafíos hoy en día en el mundo actual? Pues justamente desafíos como la contaminación, la pandemia, que es lo más actual, crisis económicas, movimientos sociales y con ellos golpes de Estado, incluso hubo dictaduras, la cuestión de la hambruna, la violencia, el desempleo, recursos naturales, cómo estos han ido reduciendo ya no alcanzan, por así decirlo, para una población. ¿Y qué ha hecho el gobierno para que esto alcance? Como por ejemplo recursos naturales como el petróleo, como la plata, piedras preciosas en general, pero también la utilidad que esto tiene. También, por ejemplo, algunos alimentos que provienen de la misma naturaleza. Hablar de derechos humanos, justamente, la cuestión de la salud, y aquí englobaría la salud mental, la salud física, etc. Bienestar social, también se habló mucho tiempo de bienestar social, hoy en día se retoma. Avances tecnocientíficos. Al término de la Segunda Guerra Mundial principalmente se dieron cuenta con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki que los avances tecnocientíficos no eran nada más hablar de progreso, de orden, de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también de alguna manera se dieron cuenta de la parte negativa, de la parte horrible, como por ejemplo al bombardear Hiroshima y Nagasaki, quedó completamente destruido. No nada más estoy hablando a nivel de que se cayeron casas, edificios, etcétera, pérdidas humanas, sino las consecuencias que hubo después, que existieron después. Por mucho tiempo, Hiroshima y Nagasaki dejaron de habitarse. ¿Por qué? Porque se tenían consecuencias, como por ejemplo, nacimientos de niños o niñas defectuosos en el aspecto de que nacían sin ojos, nacían sin, o simple y sencillamente no sobrevivían por esta cuestión de los efectos que provoca una bomba atómica, la cuestión biológica, nuclear, justamente, cómo afecta la parte nuclear en la vida de las personas y también a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y a nivel psicológico. Entonces se dieron cuenta de esto. En el caso de México, ¿cuáles son sus repercusiones de justamente la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la descolonización, el que desaparezcan imperios, de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de la ONU, de la Guerra Fría,
de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam, de la caída del muro de Berlín. Pero para poder identificar cuáles son las repercusiones de estos acontecimientos históricos, primero uno debe de identificar qué repercusiones tuvieron estos acontecimientos históricos en el mundo actual. Y con esto nos basamos en la parte de los desafíos. Empezamos con la revolución industrial. La revolución industrial, ¿de qué manera repercute en la parte de los desafíos? Y hablamos de avances tecnocientíficos. En la revolución industrial se muestra este avance tecnocientífico. Insisto, en la primera revolución industrial, los países, las sociedades cambian de lo rural a lo urbano. Desde ahí se muestra, primer punto, cómo esto repercute en México. Este cambio de lo rural a lo urbano llegó de manera tardía también en México, igual que otros países. ¿Cuáles fueron los que dijimos? En Europa, Rusia y Alemania, bueno, en ese momento eran imperios, y Alemania era considerada, bueno, en ese momento era Prusia. Ahora bien, insisto, se dan avances que al principio, en la revolución industrial, en las primeras dos etapas, la primera y segunda revolución industrial, se muestra que según los avances tecnocientíficos iban a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, insisto, al término de la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, se dieron cuenta que no. Y considero que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de que los avances tecnocientíficos no nada más servían para mejorar la calidad de vida de las personas, sino también sirvieron para una guerra. En la Primera Guerra Mundial se empiezan a mostrar este uso de la tecnología, de la ciencia, dentro de la guerra. Entonces, se dan cuenta de que los avances tecnocientíficos también tienen no nada más pros y beneficios, sino también contras, consecuencias negativas. Por ejemplo, la creación misma de la bomba atómica, la creación misma del armamento, la creación misma de las avionetas, de los aviones, del transporte en general y de medios de comunicación como el teléfono, el internet mismo que hoy en día gozamos, etcétera, que en ese momento empezaban a vislumbrar. No es que en ese momento existiera el internet como lo conocemos hoy en día, no es que en ese momento existieran los teléfonos celulares como los conocemos hoy en día, pero empiezan, no como un teléfono celular, sino más bien como un radio, por ejemplo. Hay otros medios de comunicación. Para justamente reducir distancias, reducir tiempos. Esa era la finalidad.
Por ejemplo, también la contaminación, los avances tecnocientíficos, sobre todo esta parte de la primera revolución industrial, de qué manera no nada más beneficia en el aspecto de reducir tiempos y espacios, por así decirlo, de pasar de lo rural al urbano. Ya no me tardo un mes en sembrar y en cosechar, podría ser, sino ya con la ciencia y la tecnología, a lo mejor y este tiempo puede reducirse. Pero seamos sinceros, ¿quiénes son los mayores contaminantes hoy en día? Son las fábricas. Las fábricas son las mayores contaminantes de hoy en día. Seamos sinceros, el cambiar de vivir en el campo, por ejemplo, a vivir en la ciudad, trajo, ¿no?, consecuencias negativas en cuanto a la contaminación. Evidentemente sí. Por ejemplo, el hecho de que se construyan casas o departamentos trae consecuencias negativas porque muchas de las veces se talan árboles, eh, se quitan la parte de algunos ríos o se empiezan a contaminar lagunas, ríos, etcétera. Se empiezan a contaminar. Quitan áreas verdes para poderse pavimentar. ¿Y qué es lo que pasa? Se reduce justamente la parte de la tierra que estaba anteriormente destinada a plantar, a sembrar alimentos. El pepino, la calabaza, la zanahoria, la cebolla, la lechuga, todos estos alimentos, la sandía, la papaya, provienen de la naturaleza, provienen de los árboles, provienen de la tierra. Y también, por otro lado, se tenía un proceso en el cual también se hacían cargo de los animales. Se domesticaba a los animales, que servían también como alimento, a los cerdos, a las vacas, a las gallinas, etc. Y al pasar de lo rural al urbano, esto se pierde. Evidentemente esto reduce, insisto, los recursos naturales. Hablar de recursos naturales no nada más es hablar de la parte de las minas, en donde pueden sacar piedras preciosas, el petróleo, etcétera, que también son importantes, sobre todo el petróleo aquí en México. ¿Por qué? Porque el petróleo se hace uso para el gas que colocas en el automóvil, por ejemplo, con algunos aparatos electrodomésticos,
etcétera. Es fundamental el petróleo, principalmente aquí en México. Y aún así, se dan cuenta que este avance que reducía distancias, como por ejemplo diversos medios de transporte, contaminan, son también principales contaminantes, principalmente del aire. Entonces trae consecuencias negativas, no nada más positivas, los avances tecnocientíficos. Hablar de derechos humanos, hablar de derechos del hombre. ¿Creen que al término de la Segunda Guerra Mundial todo fue paz y felicidad? ¿Ya no existieron más guerras? Todavía existieron más guerras, ¿no es así? Está la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Uh-huh. Entonces, ¿de qué sirvió crear la ONU? ¿Para qué sirvió crear, más bien hablar de derechos humanos? Por eso se le considera reto y desafío. No por el simple hecho de crear una organización que vea por la paz mundial. No por el hecho de hablar de derechos humanos, quiere decir que va a dejar de existir la violencia. Comentaba que al término de la Segunda Guerra Mundial todavía existían campos de concentración. Entonces, no dejaba de existir la violencia. ¿No es así? Entonces, ¿de qué servía? Porque justamente al término de la Segunda Guerra Mundial empiezan a verse con mayor frecuencia, con mayor claridad, los cambios en una guerra fría. En esta guerra fría se divide el mundo en dos, socialistas y capitalistas, y esto provoca que países que ya tenían conflictos internos empiecen a dividirse, entre ellos Vietnam y Corea, por ejemplo. Pero también se empiezan a mostrar conflictos que tienen algunos países, en este caso Unión Soviética con Estados Unidos, pero no nada más queda ahí, Cuba, los conflictos que tenía Cuba con Estados Unidos. El proceso de descolonización que se da justamente empieza con la parte de la Primera Guerra Mundial, cuando se extinguen los imperios. ¿No es así?
Entonces tenía que haber un mediador. Ok, no se va a acabar la violencia, no se va a acabar estas consecuencias negativas de los avances tecnocientíficos. Pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, no se va a acabar la pandemia, pero ¿qué vamos a hacer para que la población no sea un número considerable, un número grande de enfermos? Pero evidentemente no se puede evitar que se enfermen. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para poder, brindarle atención a todos los enfermos? O dos, no puedo evitar que se enfermen, pero sí puedo hacer o qué voy a hacer para disminuir el número de muertes por COVID. Los resguardo. Eso fue lo que hicieron algunos países, incluido México. ¿Qué repercusiones tuvo? Si estamos hablando a nivel mundial, ahora vamos con México. ¿Qué repercusiones tuvo la revolución industrial? Y ahí vemos que hoy en día todavía siguen movimientos que siguen peleando por el cuidado de los recursos naturales, por ejemplo, por la tierra del campesino. Ahí está el EZLN. Pero también hay activistas, ¿no es así? Que lamentablemente uno de los países con mayor número de asesinatos de activistas es México, justamente. ¿Qué son los activistas? Defienden justamente estos recursos naturales, el que no talen árboles, el que respeten a algunos animales fundamentales, por ejemplo, las mariposas monarca, los delfines, por ejemplo, el que respeten el agua, el cuidado del agua, la importancia de cuidar al medio ambiente, etcétera. Y que de alguna manera esto tiene un poco de relación con la parte de esta defensa de las tierras del campesino y que se muestra desde la Revolución Mexicana. México estaba pasando por este proceso de cambio de lo rural al urbano, ¿no es así? Y ahí tenemos a un Emiliano Zapata que hablaba de tierra y libertad, por ejemplo, era campesino y peleaba por la tierra, ¿no es así? Por la importancia de la tierra. ¿Y qué hizo México, el gobierno mexicano? Que es ahí las justamente posibles soluciones o el hacerle frente a la parte de estos desafíos. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, esta parte de sana distancia. Quédate en casa. Son las medidas que ha llevado a cabo México para enfrentar la pandemia. ¿Qué ha hecho México para enfrentar la contaminación? ¿Les suena la parte del hoy no circula?
que ha hecho México, por ejemplo, para esta parte de los avances tecnocientíficos. Ahí se tiene que hablar de un presupuesto, ¿no es así? De un presupuesto hacia la educación, porque de ahí sale la ciencia y la tecnología. ¿Cuánto invierte el gobierno mexicano en la educación de México? Considerando que México es uno de los principales países con fuga de cerebros, es decir, que sus científicos se van a otros países, son apoyados por otros países. Están las becas, ¿no? En México está la beca CONACYT, por ejemplo, otras becas que les dan para que según existan avances tecnocientíficos. Es la forma en la cual México ha hecho frente a estos desafíos. No sé si hasta aquí se tenga alguna duda, comentario.